Nacional, Bolivia. Bolivia nos escuchan, señoras y señores. Estamos con el doctor Luis Ruiz, uno de los grandes políticos del país boliviano. ¿Cómo está, doctor Luis Ruiz? Encantado de tenerte de mucho tiempo aquí en el programa de Hágase Justicia aquí en el Perú. Tu saludo para todos los peruanos y también para todo el mundo que estamos llegando vía internet. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerte por la oportunidad nuevamente de estar en tu programa Hágase Justicia, un programa desde ya con un nombre muy especial hoy en día cuando mucha falta hace el término de Hágase Justicia. Efectivamente, la justicia es el principio moral del hombre de determinar la verdad o la mentira a través pues, de la conciencia, no de la verdad. O sea, la justicia viene a ser la verdad. Eso es todo. Doctor, en el marco de la verdad, cuéntanos. Sabemos que usted es uno de los políticos más incisivos, uno de los fiscalizadores de este gobierno de Luis Arce. Cuéntanos, porque hemos estado recibiendo información, al parecer hay cierto desacierto, descontento, no se está cumpliendo a cabalidad el ofrecimiento o la expectativa que el pueblo boliviano esperaba de este presidente Luis Arce, o cuéntanos cómo está la visión que usted está percibiendo hasta el momento, doctor. Mira, en primer lugar, nosotros lo que debemos de decir es que acá en nuestro país existe una crisis sanitaria y seguramente como existe en el Perú, como existe en otros países. Evidentemente, el presidente Luis Arce Catacora es un presidente que acaba de entrar hace pocos meses a la presidencia, que viene cargado con una suerte de estigmatización por parte de una gran parte de la población, la cual en su momento hubo una rebelión ciudadana. No sé si recordará usted los hechos del 19, del 12 de noviembre del año 2019, en el cual ocurre una sucesión constitucional, ahora llamada golpe de Estado por el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, decir que el gobierno está cometiendo algunos errores o atropellos vendría a ser en el tema de esta suerte de persecución, si usted quiere llamarlo así, o suerte de judicialización, lo que para unos es perseguir la verdad histórica de los hechos, para otros es una persecución política. Me voy a poner en un plano medio como un analista político y analista jurídico, si usted quiere, porque fácil sería tildar al gobierno de Arce de un gobierno dictatorial, cuando es un gobierno que logró sacar el 55%, más incluso que Evo Morales, cuando Evo Morales fue candidato. Entonces el presidente Arce goza de una gran legitimidad popular, lo que no ocurrió, por ejemplo, con las elecciones que ustedes acaban de pasar entre Keiko Fujimori y el candidato Castillo. Todavía no hay nada. Acá sí, todavía no hay nada, nada, es cierto. Todavía estamos... Y lo que haya seguramente va a generar un gran caos ciudadano y político. Pero ese es otro tema que avanzaremos más adelante. Yo le digo que en Bolivia, en el caso de Bolivia, específico de Bolivia, es que tenemos todavía un tiempo demasiado corto para poder hacer una evaluación de la gestión del presidente Arce. Creo que se viene un gran golpe a la economía, creo que se va a sentir una recesión mucho más fuerte de la que ya se siente en el país. Creo que América Latina va a comenzar a sentir ese azote de la economía de manera muy dura y por supuesto la carencia de las vacunas. Y ahí no solamente tienes que poner en el contexto al presidente Arce Catacora, sino que teníamos candidatos a la gobernación y no necesariamente de la izquierda, sino de la derecha, como era el candidato Luis Fernando Camacho, por ejemplo, por Santa Cruz, actual gobernador, que en su campaña dijo que hasta septiembre iba a tener inmunizado a todo el departamento de Santa Cruz. Estamos llegando a septiembre y no tenemos ni siquiera el 2% de la inmunización en el departamento. Entonces, estas falsas promesas, esas retóricas de hacer la política vieja y antigua que se denominaba,
está causando daño al país. Entonces, hacer una evaluación solamente del presidente Arce me parecería descontextualizado y demasiado irresponsable de parte mía si es que no hacemos un análisis en conjunto de todas las autoridades que han sido electas. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores y autoridades subregionales como son los municipios. Y ahora, doctor, hay otro tema también que siempre se ha tomado en cuenta, de que el pleno del Congreso estaría pues prácticamente un poco complicado para Arce, toda vez de que no llegaría a la mayoría absoluta como para determinar y hacer leyes que van en favor, sino que aquí hay que hacer una alianza, hay que buscar, es decir, el acuerdo entre todos los partidos, porque está prácticamente un poco complicado por no haber mayoría. ¿Es cierto esto o cómo se está manejando, cómo ve usted el panorama en marco de todo ello? Mire usted que el movimiento al socialismo, el partido que hoy gobierna el país a la cabeza de Arce Catacora, cuando ocurre la salida de Evo Morales del poder, ingresa la expresidenta Yanine Áñez, hoy recluida en el Centro de Rehabilitación Miraflores, está detenida ella preventivamente. Claro. El movimiento socialismo gozaba con 2/3 en la Asamblea Legislativa. Y el movimiento socialismo, en un gran juego político, logra reestructurar el reglamento de debates de la Cámara de Debates, donde los 2/3 son necesarios solamente para algunos temas específicos, como por ejemplo en los juicios de responsabilidades a las exautoridades. Pero para las otras leyes que tengan que ver con el Ejecutivo, basta con la mayoría simple. Y el movimiento al socialismo, partido actual de gobierno, tiene la mayoría simple. ¿Eso qué quiere decir? Que la oposición, más allá de hacer una oposición, de criticar, de interpelar a ministros y demás, no tienes otro rol. ¿Por qué? Porque la mayoría simple funciona en la mayoría de los casos como mayoría absoluta. Entonces, por esa parte no habría problemas en el marco de aprobar leyes que buscan precisamente el desarrollo plurinacional de Bolivia. Ahora, yendo a un tema, Para nada. doctor, a ver, te respóndanos eso. Entonces no hay ningún problema, todo está avanzando en el marco de lo que usted está comentando para el bien de este gobierno de Luis Arce. Sí, bueno, mire, yo quisiera que por un momento nos despeguemos del gobierno de Luis Arce y me gustaría que el gobierno de Luis Arce se despegue un poco de las posiciones del movimiento al socialismo y que haga suyas las posiciones del país. Y me gustaría que el país haga suyo una gestión de gobierno. Pero para que la ciudadanía se empodere al lado de un gobierno, este gobierno, si bien está buscando descubrir los hechos históricos de un supuesto golpe de Estado, creo que deberían seguirse algunas reglas de conducta jurídica, que las siguieron los anteriores, que no las siguieron, es otro tema. Necesitamos un gran pacto social. Ese pacto social no se va a dar de esta manera y no se ha dado. Yo tengo mis dudas de que esto llegue a buen puerto. Yo creo que la economía, creo que la crisis económica, creo que el desgaste entre pueblo, gobierno, pueblo, pese a que el presidente Arce, hay que reconocer, tiene un gran apoyo nacional. No reconocer eso sería un error por parte de la oposición boliviana, ¿verdad? Yo creo que todo esto va a terminar en una gran asamblea constituyente, porque lo que no podemos permitir es una ruptura más del orden constitucional establecido. Porque romper ese orden constitucional establecido, nos hemos dado cuenta los bolivianos que ahí ingresan políticos de turno que a título de sucesión constitucional, como lo que ocurrió con la presidenta Áñez, que reconozco que hubo una sucesión constitucional desde mi punto de vista, con errores, con desaciertos. Los gobiernos interinos
por excelencia son gobiernos profundamente corruptos, ineficientes e incapaces, ineptos, pero profundamente corruptos. Entonces, ¿qué es lo más importante en un país? Que su democracia se asiente sobre los pilares fundamentales. ¿Cuáles son ellos? Que la democracia reside en la soberanía popular, que tenga el respaldo de la ciudadanía. Entonces, para eso, los gobernantes de turno tienen que generar estas políticas de desarrollo, ya sean económicas, políticas públicas, ¿verdad? En base a lo que el pueblo necesita. ¿Y qué es lo que necesita el pueblo en este momento? Reactivación económica. Pero sobre la reactivación económica, lo primero que necesita es vacunarse, curarse, centros de salud, centros hospitalarios, que el gobierno de una sola vez se anime a meterle la mano a las grandes farmacéuticas, a las cadenas farmacéuticas y a los laboratorios. No puede ser que las cadenas farmacéuticas, donde tú ibas a comprar un paracetamol o comprabas un ibuprofeno, comprabas en 0,20 centavos de dólar, ahora te valga cada pastilla $1. Es un crimen contra la sociedad, es un crimen contra el pueblo. Terrible situación. Ahora, doctor, doctor, para terminar la entrevista, ¿cómo ve usted el panorama político aquí en el Perú? Que ya estamos, pues, una incertidumbre más de ya casi 20 días y no tenemos presidente declarado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto allá? ¿Cómo se ve el panorama? ¿Cómo se refleja allá en Bolivia? Mire, yo le voy a dar un criterio propio, porque si bien en el foro de abogados, en los foros de politólogos, existen diferentes versiones. Le voy a dar una percepción muy propia y que tiene una suerte de opinión pública, si usted quiere. Lo que está ocurriendo en el Perú es un proceso, creemos nosotros, de profunda descomposición. Pero es un proceso que viene de los anteriores gobiernos. No nos olvidemos que ustedes han tenido 4 presidentes, vía sucesiones constitucionales y demás. Eso ha venido generando un desgaste en la población. Y por supuesto, el efecto Castillo no es otro efecto que esa inconformidad del pueblo peruano en contra de la clase política tradicional. Ahora, qué terrible que en el Perú el presidente que gane, ya sea Keiko Fujimori, que yo la veo con muy buenos ojos, una mujer luchadora, una mujer que pueda, además sería históricamente la primera mujer presidenta en el Perú, pero en caso de ganar ella, al haber un conteo de boca de urnas, ¿qué va a decir el otro 50%? Porque básicamente estamos hablando 50-50. Tienes un país partido por la mitad. Vas a tener conflictos en las calles, vas a tener conflicto en el Parlamento, vas a tener bloqueos. Es un país en descomposición política. Yo creo que el presidente o la presidenta que salga electo tiene que llamar a un gran pacto social. Si es que este pacto social no se da, va a haber una profunda decadencia democrática en nuestro hermano país del Perú. Y si el presidente llega a ser el señor Castillo, que no cometa los errores de entrar a la persecución política, a la judicialización y demás. ¿Por qué? Porque también va a tener una gran parte de la población metropolitana, sobre todo, que tiene apoyo de Keiko, la cual también se va a movilizar. No nos olvidemos que los países andinistas, como somos nosotros, tenemos una gran vocación democrática. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que nuestra gente siempre ha estado dispuesta a salir a la calle. Y nuestros ciudadanos, los que no participan en política, se convierten en grandes defensores, centinelas, diría yo, de la democracia en América Latina. El pueblo es el centinela de la democracia. Entonces, en Perú vemos un conflicto político muy agudo y, por supuesto, con tendencia a agudizarse más. Qué bien, doctor, bastante claro la posición suya. Y verdad que seguramente esto permite también que acá se tome en cuenta estas dos cosas
habló de la descomposición y habló usted de la concertación que él ha podido rescatar. Muchas gracias, doctor Luis Ruiz, allá en Bolivia, por aceptarnos esta entrevista, esperando pues tenerla más adelante para seguir hablando de temas de coyuntura tanto de Bolivia como también aquí en el Perú. Buenos días, doctor. Agradecido nuevamente y hacerle una invitación pública a través de su medio el día para que nos pueda acompañar ya sea mañana o el día viernes en una entrevista en un programa digital que nosotros tenemos acá a nivel nacional que se llama El Parlamento. El Parlamento porque eso es lo que significa el hablar, el concertar, para que usted también pueda estar con nosotros y dándonos su opinión. La invitación está hecha y es pública a través de usted a todos los peruanos. Gracias, doctor Luis Ruiz, allá en Bolivia, por la invitación y ahí estaremos.